Quédate, Olia, despierta. Se dijo a sí misma mientras reía, lanzándose al pub. Recién en el cine entró su exmadre, pero no sola, sino de la mano de la morena. Muy alto, largo, frío como una piedra, pero muy sonriente. Daisy parece muy feliz con él, pero Olia conocía su expresión y su rostro, o ella quería pensar así. Sea lo que fuere, al ver a esta pareja, casi se pierde cuando se reunió para ver él hace unos meses después de la sesión. Los sentimientos se inundaban, las emociones se inundaban. Al menos Olia estaba segura de eso, antes de verlo con otros. No se han visto desde el día en que pusieron en su pasaporte un escrito, que ya no está casado. No se llamaron ni lo anotaron. Pero Olia estaba esperando. Quería que él le dijera una vez, contra su voluntad, siempre sufrió por culpa de Basil, aunque no apreciara ese hambre. No, ella no pensaba en él todos los días, especialmente las últimas semanas. Pero de vez en cuando, le pasaban recuerdos de su pasado. Si ve una foto de la tarjeta telefónica antigua, si ve un objeto más conocido, no puede disfrutar de sus objetos y, no es nuevo comprar todo después del divorcio, ese no es el caso. ¿Y cómo apagar tantos buenos recuerdos de la cabeza? Déjalos en paz, pero no puedes esconderte de los recuerdos de 10 años. Olia estuvo de acuerdo en que Beisia no lo escribió simplemente. Sabía que él tenía algo más, pero nunca lo vio en persona. No le gustaba culparse por sus ataques en las redes sociales. Joven, amigable, aunque estuviera arrugada como un plato. El hijo menor de Ouli tenía aproximadamente 10 años. Por supuesto, vemos a la inversa que lo encontró. Olga vio cómo compraba los billetes en el depósito de chatarra y cómo luego se llevaba las palomitas. Estaba muy lejos y estaba segura de que él no la notaría, pero no tuvo suerte. ¿Y a quién besaron en el saludo? Ni siquiera vino, no se tiró un pedo, como si no llevaran 10 años casados, como si no hubiera nada. La estación de su querida estaba atenta. Ella todavía notó su pesado kiff e inmediatamente fue a proteger la tierra. Ella comenzó a girar junto a él, en cada extremo. Es posible que ella recordara a quien le gustaba. No ha apagado sus fotos ni Obeca, a pesar de que su estado cambió hace mucho tiempo. ¿Nos vas a conocer? Preguntó Basil a Buivin, que estaba al lado del pub. No creo que sea una buena idea, dijo. ¿Lo que es malo, o me mataste? Ella insistió. ¿Pero qué pasa si lo amas tanto? Tomó sus palomitas de maíz, las amó en su mano y se sintió en contacto con su ex esposa. En ese momento, Olia pudo reparar su respiración, aunque todavía se veía muy pálida. Siente que sus colinas se están desvaneciendo y es notable incluso bajo una larga arpillera. Hola Olia. Vasili decía constantemente que se reunían todos los días. ¿Es Vika? Vika, esta es mi ex esposa Olga. Hola, estoy muy feliz de conocerte. Te he oído muchas veces, con un ratón atrevido, dijo la niña. En ese momento, Ollie quiso divertirlo con todo su poder en su martillo de la alegría, con un hermoso cabello blanco, para hacer que todos los adoradores se cagaran. Pero ella se quedó. Ella simplemente se dio la vuelta un poco y respondió. Buenos días. Y enseguida llegó ella. Vika, ¿eres entonces un trabajo de Basi? Sí, trabajamos juntos. El barco se balanceó. Y allí, Ollie tiene un rompecabezas en la cabeza que hace mucho tiempo que no consigue resolver. Ahora ella entiende todo. Entendió que no todos sus temas son un sonido. ¿Cómo intentó convencer a Basil durante mucho tiempo? Se separaron de algo. Todo por culpa de Vicky. Para la lechuza y tú. Para la comedia. Incluso finalmente explotó. Que no hagan ni una sola arena. Es agradable. No me gustaría quedarme cerca de esta anciana. Y con él además, al no respirar el aire, no hubo problema. Genial, deja de hablar. Vamos. Nuestra sesión ya está comenzando. Todavía necesitamos encontrar lugares. Y los mató. Olia estuvo de acuerdo con ella, no podía sacar lo más mínimo de su lugar. Daisy estaba muy cerca.
Hacía mucho tiempo que no lo veía y solo entonces se sintió muy incómoda. ¿Tan mal? El sector de la restauración parece intuir sus tendencias. Cada casco de piel ardió. La sangre se encendió en lo viscoso. Pero Olia quería parecer ella misma sin fuerzas, aunque no tenía intención de hacerlo. Svetka comprendió que su vieja amiga se estaba haciendo daño y quiso molestarla lo mejor que pudo. Ella comenzó a reírse de Vika y escribió sobre lo desordenada que era su apariencia antes de que comenzara la película. Olia observó cómo cambiaban las imágenes sobre la mesa, pero solo podía pensar en el día en que sintió por primera vez una pérdida de confianza en su marido. Ella ni siquiera sabía por qué. Como si alguna vez hubiera cambiado. No, no a lo desconocido, pero algo diferente se ha convertido en él. Su mirada, su sonrisa, su tacto, como si fuera otra persona. No, realmente no es otro, pero no tan cerca como antes. Parecía que nada había cambiado. Daisy, como siempre, vino de la panadería, se fue. Yo amablemente abrí la garganta y me saludé, me sonrió y me absolvió. Pero él no la absolvió tan duramente como antes. ¿Cómo estás?, preguntó. Sí, normalmente trabajaba. Por lo general, Daisy contaba algo del pasado, sobre el coche que envié o sobre un colega, y allí, normalmente, trabajaba y listo. Olia no aprendió la importancia de esto. Quizás la cabeza esté ocupada con otra cosa. Los hombres son creadores incomprensibles, como si estuvieran en otro planeta. En su opinión, todo se hace de otra manera. Tenemos que aferrarnos a eso. Ella, como de costumbre, le dio de comer en la fiesta, y después se pelearon entre ellos por ir a la cama, por ver las noticias. Olia apoyó la cabeza sobre su peso. Lo ha hecho cientos de veces. Pero se preguntó. Lega, por favor, al lado. ¿No estás enfermo? Ella estaba sorprendida. No. Todo está bien. Simplemente respondió y apareció en la televisión. Olia no supo lo que pasó ese día. Pero estaba segura de que tuvo lugar en la batalla. Y ahora se dijo a sí misma que era algo que se había extendido entre ellos, que estaba vinculado a esta Vika. Quiere salir al aire libre e inspirar con la piel plena. Entré al baño, se quemó, empezó a arrastrarse hacia la entrada, desenrollando a los demás visitantes. ¿Es simplemente rápido?, preguntó Sveta. Estoy horrible. La película de verdad ha estado muy estresada desde los primeros minutos. La verdad, Olga ni siquiera se dio cuenta de eso. No vio nada en común excepto en su cabeza. Quien distanció su cuerpo y su conciencia. Ella no pensó que iba a ser tan malo. Quizás lo hizo, pero no lo sabía. Quería llorar a todo pulmón. Pero tendrá que esperar hasta estar sola en casa. Y durante eso, tenemos que hacernos cargo, al menos por el santo. Ella sintió como si él estuviera diciendo que saliera de allí a alguna parte. Olga salió a la calle sin chaqueta. Quería tranquilizar al cuerpo y a la hermana. El aire frío empezó a hacerla sentir y, como ocurre con el mal, a hacerla recordar. Hace mucho tiempo, bajo este mismo cine, ese mismo día de verano, empezaron a ceder y a esconderse como jóvenes. No había ningún problema, pensaron. Era su tercera o cuarta cita. Ni siquiera podía recordarlo. Se ha hecho mucho desde entonces. Hazte cargo. Ella misma lo ordenó y regresó. No basta con estar enfermo 2 semanas antes del nuevo año. Olia fue al baño a limpiarlo. Además, quería sentirse como en casa. Coloque su mano en agua tranquila y descanse junto al casco durante unos minutos. Siempre ayudó cerrar. Ella vació el agua. Pero solo sentí una chaqueta esponjosa. Eso no. Tranquilizada, echó de menos su mano en la cabeza y se despertó para irse. Basilia estaba detrás de ella y miró a la trilladora. ¿Qué necesitas?, solo ella preguntó. Basilia parece tan preocupada como ella, pero él guarda silencio. Él simplemente se quedó allí y la miró. De ella por toda la eternidad. ¿Este es el baño de mujeres?, comentó Olia. Yo sé.
Vi cómo te fuiste. Yo quería, ¿qué querías, Vasia? ¿Qué más puedes querer de mí? ¿Lo ves irse? Olia lo extrañaba mucho, su mirada, cuánto la amaba. Por su expresión facial, por sus bellas y fuertes manos, por su voz, tan cariñosa con el otro y al mismo tiempo. Por ahora. Intentó pasar, pero Beisia la tomó de la mano y la apretó contra la pared con su cuerpo. ¿Qué haces? Hazlo en tu cara, ella preguntó. No puedo, perdóname. Respondió y se puso los guantes como un hombre en el bosque, que se siente llorando. Olga se tranquilizó, pero solo por un segundo. O simplemente tiene que demostrar que todo ha pasado un segundo. Ella no entendía cuánto tiempo la celebró. Los comerciantes no se escuchaban unos a otros. Los guantes están arrancados de su celebración. Con un gran esfuerzo de voluntad logró liberarse de sus trompas. Ahora eres un vago. Celebrarlo. Ella renunció a su vida en el baño. Encontró un lugar para seguir celebrando. O miraba entre risas. No son serias, ya no son madres ni esposas. Bastardos. Ella se fue. Y Basil se quedó en la puerta del baño. No sabía que había nada. Hace mucho que no se ven. Parece que ha pasado una eternidad. En un momento, Vika lo convenció para que fuera al cine y allí, Olia, lo detuvo. No quería acercarse demasiado. No quería sentir el camino de su mente todavía, que no había cambiado en mucho tiempo, pero no tenía frío al respecto. Como si hubiera herido su personalidad. No quería ver su ratón ni su mirada molesta. Todo era demasiado. Ella parece tan cercana a él que no se han separado en absoluto. Pero no, realmente se separaron, y durante mucho tiempo. Habiendo estado junto a Vika en la habitación, no podía pensar en nada más. Tenía la imagen de Olia ante sus ojos. También quería salir a la calle a tomar un poco de aire fresco y allí estar tranquilo. Fue entonces cuando lo vio. Y entonces todo salió mal. No sabía por qué siguió el rastro. Todo sucedió al mismo tiempo. Él realmente quería esto. Al regresar a la habitación, se alegró de que hoy viniera con una amiga y no con un hombre. Se estaría lastimando a sí mismo. Y le pasó a él. Llegó con Vika. Parece que Olia también se ha tranquilizado con la desgracia o la abstención. Beisia sabía que se estaba haciendo daño. También recordó el día que empezó todo. Pero lo olvidó. El jefe de su servicio de automóviles descubrió que Basil ya había hecho las reparaciones, por lo que envió el martillo a casa. Simplemente compró materiales de reparación para expresar el alma de la Unión Soviética y del hospital. Ya habían querido hacer esto, pero no pudieron. Y así Basil llegó a casa, escuchó todos sus consejos y está listo para empezar a trabajar. Cuando entró la bella secretaria de Sergei Semyonovich. Era tan aburrida, tan fresca, constantemente. Antes, Victoria recorría los talleres donde se reparaban coches, levantando sus hermosas narices. Los chicos solo se leen mirándola. Por otra parte, también era una buena chica. Y ahora esta nuera se paró frente a él y le ofreció a la investigación un café con un ratón. Él ni siquiera entendió lo que ella decía al principio, se miró así. ¿Tienes café?, preguntó. Yo tomaré un café, pero tú tomarás uno. No es tan viejo para ella. Vika acaba de rodar. ¿Cuántos años tiene? 42 años, ¿y tú? Yo tengo 33 años. Y realmente, ¿por qué lo soy? Está bien, voy a tomar un café, volveré pronto. Vika descubrió que había tenido un día completamente diferente. No como lo vio antes. Tan pesado y aireado, brillante. Como un ángel con un hermoso ratón y una voz tensa. Regresó al cabo de unos minutos con 2 cucharadas de café y algo de crema. Se sentaron directamente en la mesa del chef y bebieron café. Ella no habló nada, le dijo hace un momento, y él simplemente la escuchó y se alejó rodando. A veces algo enfermo. Tenía la impresión de que todo había sido fácil y que todo había ido bien, como si todos los problemas hubieran pasado a un segundo plano.
como si el sol brillara más en la calle. Un día caminaba y se reía como un idiota. Entró en el coche y también se rió. Parecía como si no hubiera habido un día tan bueno en mucho tiempo. Y de repente llamó a Olia. Beisia, hola. Ya está, mañana después de la panadería iremos a buscar las cebollas, de lo contrario pronto se acabarán y no las prepararíamos. ¿No es suerte hoy, sino mañana?, preguntó. Parecía que no había nada habitual en su petición, pero parece alejarlo, regresando del eterno a la tierra sincera. Había un poco de malestar por dentro. Es posible que por eso no lo tomara, como de costumbre, cuando regresó a casa. Por eso pidió sacárselo de la cabeza, cuando estaban juntos en la playa. Tiene la impresión de que, con su presencia, le quitará la pesadez que disfrutó durante todo el día. Realmente todo salió bien ese día. Pero Beisia no tiene la opinión de Vika, sino la de Olia. Él tiene la opinión del proyecto de ley de que ella transformó a su hijo en un hombre distante y amable. Que siempre está desagradable o cansado. Quería sentirse vivo y joven otra vez, y lo sintió nuevamente en la panadería cuando vio a Vika, y lo sintió muchas más veces, mientras estaba ocupado con las reparaciones en la oficina del chef. Basil no comió. Realmente no quería volver a la panadería donde se le acabó la gasolina y el aceite. Lo que más le gustaba era sentir el aroma del espíritu de Bedoin, tomar café con ella y cantar chistes. Vasili no recuerda que su esposa tuvo una idea, aunque una vez no se la pidió. Vas, ¿qué pasó? Pareces un poco extraño últimamente. Ella hizo esta pregunta 2 semanas después de que él comenzara a comunicarse con Vika, en No importa, ¿crees? No, Beisia, no lo creo, ¿qué pasó? Ella estaba equivocada, ¿pero qué tomaste? No supo qué era. Creo que me destruiste. No sé cómo explicarlo, pero lo siento. Te has vuelto diferente, frío, distante. Ya no me miras como antes, ¿cuál es el otro? Todo depende del otro, pensó para sí mismo. No todo está bien, tú no eres ella. Pero en nombre del discurso, respondió algo más. Olicia, parece que todo es normal, es que estoy cansada en la panadería, pero ¿qué tan cansado estás? Ni siquiera me cuentas qué te pasa. Estoy haciendo las reparaciones en la oficina del jefe, dijo. Oli lo encontró muy extraño, ¿por qué se enteró de esto antes? Sabía que todo tenía algo que ver con eso. Pero aún no he descubierto cómo. Empecé a preguntarme cuando un colega de Basil fue a la casa de Saska. En broma se perdió algo así. Ha pasado un año desde la última vez que te vi. Ahora estás reparando con nosotros. Ninguna otra Vicky no te habla. Pensaron que Olia estaba en la cocina y no los oyeron. Pero ella los escuchó. ¿Qué pasa, Vicky? Preguntó mientras entraba a la habitación. Sí, nuestra gobernadora, es una muy buena persona, respondió Basil. ¿Es simpático? Hay una mesa, 2 tontos y no vamos a mirar. La última frase no me dejó tan indiferente, más bien no es la más sencilla. En ese momento, Olia se deshizo de una mala sospecha. Además, empezó a comprender que no era un pez el que se fue de pesca y se suicidó mientras se divertía. Todavía no ha ido al biberón, pero desde ese día empezó a mirar a su marido. Tuvo que quitarse la ropa rosa que tanto le gustaba y mirar todo sin emociones. Dio la casualidad de que, como marido, ella tenía derecho. El marido realmente se ha vuelto casi distante. Tratando de recordar cuándo fue la última vez que se amaron, de repente se reconoció a sí misma, más de un mes después. Aunque antes estaba estable 1 o 2 veces por semana. Y sí, recuerda la propuesta, pero Basil le recordó con cansancio que no la quería. En cualquier caso, él no se lo dio. Al comprender 2 y 2, Olia entendió todo. Lo más interesante es que estaba segura de que él no había cambiado físicamente. Hace un tiempo, antes de la fiesta, prometieron que si algo así pasa, no se esconderán ni disfrazarán, sino que simplemente dejarán caer todas las marcas sobre ellos. Olia pensó para sí que todo era más difícil. El hombre no lo trató. Se divirtió con otro. Y fue mucho peor.
Olga no tenía pruebas, solo recordaba la intuición que ya no temblaba, que creaba. Nunca vio a esta Gregory allí, ni siquiera estaba segura de que fuera ella quien iba, pero claramente sentía que había algo más. Ella lo odia por eso, pero siempre lo ha amado. No puede destruir ni por un segundo a un hombre al que ha amado durante más de 10 años. Se llamaron cuando ella aún no tenía 30 años. Se conocieron, trajeron y decidieron casarse. Parecía que todo estaba tan bien. Ella tenía una hija de su primer matrimonio y él también tenía un hijo de su hermana mayor. Todavía no habían planeado tener hijos, pero ¿por qué? Y eso fue suficiente. Vivieron juntos, se amaron, se apoyaron, afrontaron diferentes dificultades en sus vidas. Parecía que todo debía ser así hasta que todo cambió en el mismo día. Olia estaba sufriendo muchísimo, no sabía qué debía hacer. El marido no admitió nada, aunque ella decidió volver a preguntarle. Beisia, dime, ¿tienes otra esposa? No te estoy engañando, dijo. Y era verdad. No se acostó con Vika. Él no le dijo nada, no le dijo nada. Incluso cuando terminaron las reparaciones en el gabinete, continuaron comunicándose, no en la panadería. Cuando estaba en casa con Olia, Vika no le escribía. Se dijo a sí misma que él no podía. Al menos preguntó Beisia. Olia no sabía lo que se prometían ni lo que se decían, pero descubrió dónde estaba cerrada la habitación, a pesar del no de su marido. Hace unas semanas intentó reprimir sus sentimientos. Ella sugirió que el marido fuera a alguna parte. Pero sentíamos que ella vivía entre los pájaros, cuando estaba cerca. Ni los picnics en la naturaleza ni siquiera un viaje al mar me ayudaron a besar. Al regresar de una semana de vacaciones, Olia de repente se dio cuenta de que era la primera vez que tenían sexo en el mar. Sentimos que eran personas mayores que ya tenían 80 años y que solo venían a cuidar su piel en el mar y despertar a sus porqués en la arena. En ese momento tenía una dulzura universal que no superaba. Basil yacía sobre la mesa mientras sucedían las cosas, como si nada hubiera pasado. Ella se sentó a un lado y preguntó. Beisia, dilo honestamente, ¿quieres hacerlo? Finalmente él la miró con la misma dulzura y respondió. Sí quiero. Olia no confiaba en sus huevos. Pero ella sabía que eso era lo que estaba escuchando. Decidió no salirse de razón, temía que le doliera aún más. Aún no ha logrado desmantelar su bolsillo, así que puso otras cosas allí, consiguió algunos bolsillos y se hizo cargo de la casa después de su muerte. Lo regentaba la hija de Katia de su otra abuela. Se suponía que estaría allí hasta el final del verano, pero todavía faltaban 2 semanas para el final del verano. Olia esperaba que este tiempo no fuera suficiente para llorar y recobrar el sentido. Cuando salió del apartamento donde vivió durante 10 años con Basilie, esperaba que ahora descansaría, intentaría abrazarla, pero él no lo hizo. Solo pidió perdón por compartirlo y se lo metió en el puño. Que su vida terminó, y cuando supo que su marido había cancelado el divorcio, casi luchó contra la mía. Ella no creía que todo esto estuviera sucediendo realmente. Y tuvo la desgracia de que no hablaban de la misma manera. Tal vez si él hubiera admitido todo ella podría haberlo hecho un poco más fácil, pero él ni siquiera se lo dio. Tuvo que retorcerse por la conexión durante muchos días. Para no pesar un poquito más. Y es como si aún no hubiera llegado cuando la encontró en el cine de mano de esta rata. ¿Cómo se aburrió Olia de este momento? ¿Y este beso? Ella no sabía por qué lo hizo. ¿Cree que puede ser tan fácil venir y hacer lo que quiera? ¿Qué ha hecho? Oye quería agradecerse a sí mismo. Ella estuvo sola todos estos meses. No, ella no esperaba que él volviera, solo quería nuevas relaciones. Primero tuvo que descansar del viejo. Y ahora siente que ha llegado el momento. Es hora de cortar el arroz monarca y volver a la batalla. Es hora. En la habitación de al lado se encuentran 2 queridos amigos. Pero eso no lo sorprendió. Olia empezó a hablar con ellos, yo me reí, por eso no me sorprendió cuando le invitaron a ir a un café después de la película. Svetka no estaba mal, de hecho, muy mal.
Y la col y la comedia terminaron casi al mismo tiempo. Daisy estaba sacando cosas de la habitación cuando Olia fue con su amiga y otras dos lechuzas. Uno de ellos intentó tomar de la mano a su exmujer, pero ella la vio con claridad. Incluso rodó pensando que una vez ella no le permitió tomar su mano, y entendió que todo empezó con eso. Eso es lo que hizo que le doliera la cabeza. Quería derribar a este chico en su cuádruple celo, que todavía era un rumor. Trató de no mostrarle a Vicky que era algo malo, y Olga tenía algún sentido que ellos no lo supieran. Le dolió aún más. Vicky lo ayudó a ponerse las mangas de su chaqueta nueva, luego tomó su chaqueta y la metió en el auto. Ella charlaba y parloteaba todo el tiempo, y de repente, Bas notó que era precisamente este timbre el que tanto amaba. Hablaba mucho y le encantaba. Tenía la naturaleza silenciosa de Olia. No le gustaba reír en vano, pero si decía algo tenía que escucharlo. Ella pensó que no podía estar tan tranquilo. En un momento me dolió mucho. Que estaba vacío y no era interesante, si no permanecía siempre en silencio. Entendió que antes no era así. Pero no, ella siempre estaba en silencio. Pero antes de la absolución de Vika, lo encontraba normal. Y ahora condujo y casi dejó de pedirle a Vika que se calmara, al menos durante 10 minutos, para poder escuchar sus propios pensamientos en su cabeza. Pero no, se quedó en silencio. Aunque ya no lo escuchara con miedo. No, Vika no acudió a él cuando Basil compartió con su esposa. Ella no sabía que rompieron por su culpa, o que solo lo hacía para poner una mueca. En un momento, fue difícil de entender. Tuvo suerte de escapar y ya no era solo un amigo a sus ojos. Solo empezaron a verse unos meses después de que él quedara libre. Vika era muy exigente. Amaba los regalos de la vida que Beisia no compraba. Este fracaso lo compró hace una semana. Todavía había un destello de brillet, aunque fuera pequeño. Ropa, puños y zapatos. Uyoyi nunca tuvo la oportunidad de preguntar y disfrutó mucho llevando a Beisia a la tienda. Ella, como una niña pequeña, tocó con el pulgar lo que amaba y gritó, «Lo quiero». Y él estaba bien y comprando. ¿Crees que Vasily era un padre rico? No, para nada. Trabajó como trabajador autónomo. Recibió bien, pero claramente no mucho para asegurar a su nueva nuera. Primero, perdió todas sus acumulaciones decisivas con ella. Luego tuve tiempo de tomar un crédito. Siempre estaba esperando el momento en que iba a decirle a Vika y explicarle que los gastos eran demasiado grandes, pero cada vez que ella, con tendencia y fervor, lo miraba desde su ropa, inmediatamente lo olvidaba. Sí, Vika dejó que su corazón cantara y su cuerpo ardiese. Al principio tuvo un gobierno suave y fácil, pero luego empezó a notar que lo esperaba. Pensó que mañana terminaría su invaluable flujo de historias vacías sobre todo y todo. Pero no tuvo fin ni fin. Y más dinero. Los cerebros empezaron a huir. Si esto vuelve a suceder, él irá en tropel antes de que ella actúe en consecuencia. Parecía que este encuentro con su exmujer en el cine era un cierto punto muerto por el que no quería mirar su nueva vida. Y a él realmente no le gustó lo que vio. Vika no quería vivir con Basi, aunque no lo dijo. Todo quedó en silencio. Es decir, había muy poco conocimiento. Tenía su propio apartamento de 1 milla, aunque era de alambre. En una cúpula nueva, con una amplia distribución y mobiliario de moda. Aunque solo lo vio en las fotos de su IKN. Parecía que este apartamento sería un poco peor. Pero por algo Basil no pensaba cómo podría pagarlo. Contando su salario. Además, decidió que sus padres lo ayudaran, aunque ella nunca dijo eso. ¿No me estás escuchando? Vika dijo, riéndose al instante, que sus pensamientos se habían desmoronado. Te estoy escuchando, cariño, te estoy escuchando. Sí. ¿Y qué acabo de decir? Daisy intentó recordar, pero no, hubo un poco de tiempo. Está bien, lo siento, pensé. Así que, ¿qué le dijiste? No es importante, respondió su boca. Quiero comer. Añadió después de una breve pausa.
Mataste una bolsa de palomitas de maíz en una cara. Se sorprendió a sí mismo, ¿y qué hizo? Tengo hambre. Vamos a comer a algún lado. Sí, a Vika le gustaba comer. Tenía mucha hambre, pero comió para 2 hombres más grandes. Al principio a Basil le gustó, pero después de una semana de filmar en cafés y restaurantes, a veces pensaba que era mucho más caro ir a cualquier parte incluso con Olia. Ella no tiene mucho esfuerzo. Y además, le gustaba más estar en casa entre dos, cocinando algo rico y que no se rieran de ella en el restaurante. No, no es solo su reacción, sino que a veces, mirando a la gente, se decía que iba a ganar en casa lo suficiente para comer durante una semana. En esos momentos se lastimaba. Especialmente cuando se dio cuenta de que Vika llamaba al café 3 o 4 veces por semana, o más a menudo. No le gustaba cocinar en casa. Y ella nunca lo invitó a verse nuevamente. Pero tuvo mucho tiempo para descansar en su lugar. Olia y Sveta después del cine también fueron al café con nuevos amigos. Los chicos se gustaban y eran interesantes. Siempre tenían algo que decir, mostraban hermosas imágenes o videos de TikTok, intentaban mantener la conversación. Olia montó mucho esta noche. Y aunque tenía el placer de salir al mundo y disfrutaba estar en compañía de personas, solo se le ocurría una. No surgió una idea de su cabeza. Pronto llegará el año nuevo y no tiene huevos bonitos. Además, lo estaban, pero estaban guardados en el hotel de Basil. Tardó tanto que no lo tomó por celo. Aunque ella logró cortar muchas cosas en invierno y él no intentó hacerlo él mismo. En realidad, Olga pensaba en cómo este puñado de pulgares come sus berenjenas, hechas según la receta de su abuela, en cómo se mete en la garganta verduras o pomodoros encurtidos. Se cansó de todos estos pensamientos. Y sí, fue desafortunado. Y dejó todo allí. Olga iba a casa en taxi y no podía dejar de pensar en ello. Parece haber dejado de hablar de este tema. Y de nuevo bebe un par de vino dentro, como si la persuadiera. Tómelos. Olia se encerró dentro y le escribió un mensaje a Bas. Quiero devolver mis agudos y otras bebidas, ¿puedes devolverlos? Ella recibió la respuesta. Los necesitas, los tomas. Por supuesto, era malo leer, pero Olga no sabía lo que le estaba pasando a su casa y a su alma. Después del cine, llevó a Vika al café cerca de su casa. Comieron una pizza grande por la mitad y bebieron una botella de vino. La invitó a su casa y decidió firmemente que necesitaba hablar con ella en serio. No debería seguir así. Tiene hambre de sentirse sin el puño, que solo necesita para pagar su ropa. Vic, ¿puedes cocinarlo? Preguntó sin decir nada. Puedo, pero no puedo esperar. Ella respondió con un ratón. ¿Y para qué quiero eso si puedo comer en el café? No lo sé, a veces quiero algo de dominio. Hay restaurantes con cocina de dominio para eso. Cocinan muy bien. Pero en casa todo esto se puede preparar mucho más caro. Vika empezó a preguntarse con qué se lo había pasado genial. Jarrón, ¿sabes que con mi gran puño podemos encontrarle un mejor uso? Y no solo a mano. Me hago reír y ella dijo y decidió decírselo de inmediato. Y ella declaró. Sí, a él realmente le gustó esta parte de su relación. Y por supuesto, incluso ahora, no podía no compararla con su exesposa. O justo ahora. Antes realmente no pensaba en ello, simplemente lo disfrutaba. No, Vika era completamente diferente. Le gustaba recibir más que dar, en detalle de Tolia. Le encantaba cuando recibían y daban ambos. Ahora solo queda soñar. Era incluso extraño, ¿por qué empezó a pensar en todo esto recién ahora, o es por el encuentro con Olga? Que se enferme. No Ola, sino la reunión. Sería mejor si no vivieran juntos. Niña, todavía tenemos que hablar. Lo he querido desde hace mucho tiempo. Le dijo, alejándose, a Vic emocionado después. Decir. Entiendes que no soy 1.000.000.000, ¿verdad? Me amas tal como eres. Eso es seguro, pero si seguimos haciendo esto, tendré que vender un apartamento, ¿entiendes?
¿No realmente, quieres decir que te importa demasiado? Ella estaba sorprendida. Sí, eso es lo que quiero decir. Quizás podamos divertirnos un poco, ¿quieres que cocine y no salimos seguido? Sí, eso estaría bien, ¿estás de acuerdo? Vika pensó un poco y luego demostró que había llegado a un compromiso. ¿Qué tal si vas a cocinar?, sugirió. Alegremente. ¿Hablas en serio?, preguntó derrotado. Sí, ¿pero qué es? Mi amigo tiene cocinero. Se cocina muy bien. El amigo incluso ganó algunos kilos. Y una vez más, una historia interminable fue revelada desde su puño. Quienes debían poder demostrar su derecho. Beisia ya no la escuchó, solo miró y trató de entender cómo se le garantizaba escapar. Fue en ese momento cuando recibió mensajes de Olga. Estaba tan enfermo que no contestó. Es la noche en la que Vika aún no ha salido de la noche, como suele ser. Se acercó a sí misma y saludó. Me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que esté en la visita, me vas a pedir que sea quien solo tenía que ocupar el lugar en la botella. ¿Por qué no podía tocar ese día, como si fuera el del otro y no el suyo? Encontró un anillo grande y comenzó a poner bancos allí. Solo echó un vistazo a sus amantes de las berenjenas, para no preocuparse. Beisia decidió dejar algunos bancos a su suerte. También quería hacer olivos para el nuevo año. ¿Lo que es difícil? La estrella de las hendiduras detrás de escena estaba conectada a algunas vanes con líneas, que todavía quería probar. No tenía suficiente con uno. Tuvimos que tomar más. Oh, fueron muy duros. Una tras otra, descargó todas las cajas en el coche y le escribió un mensaje. Pronto llegaré, los devolveré. Olia aún no ha pensado en devolverle sus tareas, por lo que se alegró mucho cuando vio los mensajes de su exmadre. Quedan unos días para el nuevo año. Estuvo muy bien. Ella acababa de completar la tarea cuando él llamó a la puerta. Hola. ¿Compraste entrega a domicilio? Dijo con un ratón. Oh sí. Ella respondió con gentil humildad. Beisia colocó dos grandes bolsas cerca de su sombrero y se sentó en la cámara para respirar. Olia estaba como antes. Sus amigos rosas, los leggings, que quedan también en el bolsillo. La camiseta es claramente su vida. Quería usarlos para ir al hotel, pero ahora parece tan frío y como en casa. ¿Para qué te sentaste?, preguntó. Quería tomar mis maletas. Por supuesto, no necesitaban ningún golpe, pero quería quedarme un poco más y un poco más en su puño con esas piernas rosas. Está bien, estuvo de acuerdo y comenzó a descargar los bancos. Olia ya les preparó un lugar en el antiguo sello de entrada y liberó dos habitaciones en la parte inferior. Cada vez que se inclinaba y tiraba de los bancos, su corazón se amargaba. Y las demás partes del cuerpo han dedicado. Si me ayudas, será más rápido, ofreció Olga. Eso es bueno para mí, respondió riendo. No entendió ni por un segundo lo que eso significaba, pero a los pocos segundos lo entendió. ¿Estás jugando con mis bragas? Sí, pero ¿qué no puedes hacer? No, ahora tienes otra, te estás metiendo con ella. Es verdad que el otro es más fatal que el árbol. Pero ese ya es tu problema. Sí, Olga sabía golpear a la enferma cuando quería. Sabía que su exmarido amaba mucho su cuerpo, y cuando ella despertó un poco, él empezó a amarlo aún más. Dijo mucho sobre que le gusta quién es ella, especialmente algunas de sus partes. Parece que empezó a disfrutar de su trabajo. Debido a esta idea, Oli se volvió tan divertida que pensó que era divertido recibir un trago de arroz solo para cortar todo lo que quería de sus ojos. Y ella no tenía arroz en casa.
Oli casi había terminado con los bancos, cuando un palo salió de la habitación. ¿Quién es? Basil se sorprendió. Pensé que ya no ibas, no quería, pero vi este maravilloso y tortuoso milagro en la calle y no pude pasar. Basil tomó la pátina y le dio una patada en la espalda. También le gustaban los totsis. Se resbala, escuchó cuando se metió la nariz en el ojo, y de inmediato cayó al suelo con una cara horrible. Es una broma, añadió inmediatamente Olía y se rió. Se disgustó. De hecho, realmente le dio un mordisco. Perdió su mano. Se olvidó de reír. Por supuesto, Olga tenía que saber que inmediatamente podría haber culpado al nuevo habitante de la broma. Después de todo, ella no es la primera chica en la casa. ¿Y cuál es su nombre? Se interesó. No se llama a sí mismo, viene él mismo. ¿Y en serio? Marisol. Sería bueno decírmelo, pero no lo haré. Si es más simple, es masa. Ah, entonces lo entiendo. Olia terminó de colocar los bancos, dobló ambas bolsas en un paquete y los sacó. Puedes llevarlos. Y ni siquiera les darás té. No tengo té, mintió. Ah, sí, no hay cocina, ni electrocontrol, ni azúcar. No hay nada de nada, dijo riendo. También está. De repente, los que dan té, incluso para dormir, no tienen sitio, parece. Bueno, para dormir, es genial. Pero no voy a rechazar nada más. Por supuesto, ella lo entendía bien, pero no quería descansar. Y que ella no se retorció, aunque, cosa que me sorprende, ella también estaba conmigo. No, tampoco te mentí mientras estábamos casados. Sí, simplemente te estás divirtiendo con otra persona. Beisia se acercó, la miró expectante y luego se alejó rodando. Sabes, a veces siento que nunca dejé de amarte y que nunca voy a dejar de hacerlo. Sus palabras junto a su ojo, dichas con tanta tendencia, funcionaron exactamente como pretendía. Sabía lo que eso significaba. El hambre es el hambre de un hombre, que no tenía poca relación con la comida. Quiero hacerlo contigo, dijo, aún más tranquilo, más cerca. No, dijo en voz baja y trató de poner sus manos sobre su peso, pero ya era demasiado tarde. Media hora después, o un poco menos, estaban en su habitación, intentando averiguar qué había pasado. El jarrón estaba así de cerca y una vez al mismo tiempo. Olia tranquilizó su alma permitiéndole despertar su alma a la vida, pero por otro lado, se lo pasó genial sin estar con un hombre. ¿Te gustó?, preguntó mirando al techo. Sí, te gustó, pero algo no fue suficiente. Oh, Olia sabía que lo tenía en mente. Incluso le hizo gracia. Si estás hablando de privilegios, son solo para tu marido, así que estás a tiempo. Pero sigo siendo marido, aunque fuera el pasado. La palabra clave está aquí. De hecho, no deberíamos hacer eso. Lo entendí. Pero salté por ti. Y no lo planeé, si no lo hice. Es que cuando te vi en estos pies de foto, no pude pensar en nada más. Pero ya compro las mismas abejas de la mano. Ella dijo lo mismo. Abejas de mano. Me parezco más a mí, la abeja mano. Él notó su gentileza. Entonces puedo felicitarte, que le sorprendió. Cambiaste el papel de tu amor por la abeja mano. Dijo y se bajó la camiseta. Es hora de ti. Me iré pronto. No habíamos hablado de nada, ¿o no te gusta? Olia miró a su marido, que estaba detrás del escenario, y se alejó. Vamos, hablemos, pero túmbate, propuso e hizo un pliegue de flores. Beisia se quedó un poco en silencio y luego dijo. Sabes, ni siquiera puedo recordar la última vez que tratamos con el amor. Olga acaba de conducir. Mucho, mucho tiempo. Oh, no, ayer no era ni la mitad. Oh no, ya no hicimos el amor por mucho tiempo. ¿Qué quieres decir ahora? Olia algo extraño se dio la vuelta y puso los ojos en blanco. Ella siempre hacía eso antes, si iba a decir algo que a él no le gustaba. ¿Qué crees que hicimos hace un momento?, preguntó. Pero es la misma. Sí, pero no está relacionado con el amor.
Es solo sexo, pero no es amor. No es solo sexo, es mucho más. No, Vas, cuando tratamos con el amor, se trata de otra persona. Recuerda lo mismo que hicimos cuando nos conocimos. Todo era completamente diferente. Nos interesaban todas las partes de nuestro cuerpo, incluidas nuestras manos y pies, nuestros dedos, nuestro cabello, la nieve y otros. Podríamos habernos escondido allí antes de todo esto. Nos miramos y nos dispusimos a preguntarnos qué queríamos. Y cuando lo haces en silencio, sin mirar, sin prestar atención a las pequeñas cosas, así sucede. No amor. Beisia pensó para sí mismo. Había algo de cierto en ello. Hace mucho tiempo todo era diferente, pero luego todo cambió. Se volvió interesante porque es así, pero no podía encontrar una respuesta en su cabeza. Está bien, no recuerdo cuándo hicimos esto, al menos así. Olia pensó para sí misma, tratando de recordar, y luego sonrió. A principios del verano fuimos con Dimka y Natasa a la casa del pescador. El mar no lloró y salimos a caminar. Ah, sí, sí, es verdad. Después de eso, ¿ni una sola vez? No. Gentilmente, respondió la anciana. Olia, ¿por qué pasó todo así? Estoy durmiendo, mirándote y no entiendo por qué pasó esto. Olga no duró mucho y se tranquilizó, pero no resultó del todo, sino más bien triste. ¿Tú me preguntaste? Y dime que es mi culpa. Pero sugeriste que rompiéramos. ¿Hablas en serio ahora? Ella preguntó con tristeza. No lo siento. Sé que tengo la culpa. No comprendo. Entonces respóndeme lo que me pregunto. ¿Qué? ¿Por qué decidiste que era mejor que yo? Puedes decírmelo al mismo tiempo. No. Tenía intención de decir nada, pero luego le recordé que sugerí que empezáramos este debate. ¿Entiendes? Era tan pesada y aireada que le encantaba decir algo. Quizás no tuve suficiente que decir en ese momento. Estabas en casa siempre tan seria y concentrada. Casi dejamos de hablar en el último momento. No hubo palabras que decir sobre ti. Y ella hablaba y reía todo el tiempo. Quizás eso sea todo. Sí, Beisia, ¿crees que por qué dejamos de hablar? No lo entiendo, dijo honestamente. Porque cuando comencé a hablar de mi trabajo o de ciertas cosas que me interesaban, me prohibiste y me hiciste hablar de otra cosa. Ha sucedido tantas veces, que simplemente no he podido contártelo. Es muy repugnante, ¿sabes? Cuando un hombre, por otro lado, me pregunta cómo estuvo mi día y luego no quiere escuchar. Oye, ¿sabes que para un hombre es interesante escuchar tus arenas embotelladas y nuestras nuevas recetas de cocina? Olia cometió un error y lo miró a los ojos. Ella vio esta degustación. Que he oído y escuchado durante muchos años sobre carburadores, silenciadores y albaricoques, o tú al llegar al trabajo me dijiste algo más. El aliento en su voz y las palabras no lo entendieron. Basil pensó para sí mismo, pero ella tiene razón. Primero pudo hablar sobre el trabajo a tiempo y ella realmente escuchó. ¿Pero por qué? Se ha vuelto incomprensible. ¿Y por qué me escuchaste? También podría trasladar este debate a otra cosa. Porque, Beisia, te amaba. Me interesaba lo que hacías cuando no estábamos juntos. Para que vengas y respires. Y no estás aquí. Eso es lo que quería. Resulta que todavía soy un niño. Además sí, y ya sabes, incluso me interesa. Dices que siempre hablaste. ¿Y de qué habló ella? No por los nombres de las mujeres. ¿O ha discutido cuestiones sobre la importancia del universo? Hiciste conversaciones en las que simplemente no habría tenido tiempo de pensar. Y si no, ¿por qué a ti te interesaba escucharlo y a mí no? No sé. Y yo sé. ¿Y por qué? Porque usted, como cientos de personas, no puede apreciar la felicidad familiar. Empezasteis a uniros. ¿Quieres nuevas aventuras y nuevas victorias? Creo que sí. Y ahora dime, ¿estás feliz? ¿Estás contento con tu vida actual? Vasily guardó silencio.
Pensó que estaban empezando a recordar los viejos tiempos, cuando vivían juntos junto al mar. Realmente no quería decirse a sí mismo que en el último momento todavía se arrepiente de sí mismo más de lo que realmente conocía a Vika. Es cierto que Doug no faltó a la reunión en el cine. Resulta que no solo soy un niño, sino también egoísta. Te dices a ti mismo que eres un niño, ella la engañó. Tengo algo más que me interesa. Está bien, rompimos. Pero recuerdas que mi hija vivió con nosotros todos estos años. Tal vez no le agradabas como padre, pero lograste llevarte bien. Y ese es el problema. Todos estos meses tuviste, al mismo tiempo, una idea en mente, que podrías llamarlo y preguntarle cómo iban las cosas. Acabas de arrancarle la vida al hombre que también te amaba. Daisy miró. Incluso dolió. Y es cierto, ni siquiera en su cabeza, no la llamó para preguntarle cómo le iba. Aunque antes siempre se comunicaban bien. Más bien amigos, pero aún así. Probablemente tenga muchas cosas mal cuando dijo que sí a su propuesta de divorcio. Olia, pero tampoco llamaste a mi Vitalik, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces estas acusaciones? Nosotros, con Vitalik, como antes, hablamos en VK. Ni siquiera sabe que nos divorciamos, ¿verdad? Pensando en ella, Beisia subió. Realmente aún no le ha contado sobre su divorcio. El niño tuvo que acudir a él para la fiesta. Mi madre prometió dejarla visitarnos durante una semana. En realidad, Lenka aún no era consciente de su nuevo estatus familiar. ¿Te habla? Beisia, hablamos como antes. He decidido que necesitas explicarle por qué rompimos. Porque abandonar el amor no será suficiente. ¿Y qué te dice? Lo que dijo antes. Ya no deberías enviarle mensajes en respuesta. Hola, te transmites a cada rato. Por lo general, Vitalka enviaba diferentes fotos interesantes. Olia se los mostró a su marido cuando todavía estaban juntos. Si había algo muy gracioso, el padre, con su voz, le decía lo que le gustaba. Hay un poco de infelicidad, pero son las pequeñas cosas las que generan mensajes, especialmente desde la distancia. Beisia ni siquiera sabía que Olga todavía estaba en contacto con su hijo. Trató de recordar cómo logró llevarla a ella y a su hijo allí, ya que rara vez se veían, pero no pudo. ¿Cómo está Katia? ¿Todo va bien? Es complicado. Esta es la primera lección. Y luego todo está bien. ¿Y tienes suficiente cambio? Preguntó sin pensar. Eso es muy amable, Florero. ¿Y no has pensado en todo esto en todos estos meses? Me quedé sin mi marido. Tuve que dejar el departamento donde viví durante muchos años, lo ayudé a hacer las reparaciones y además tengo muchas cosas que él compró. Y ahora pregunta si tenemos ¿suficiente dinero? Beisia ya está muy molesta porque me ofrecía hablar. Realmente rompió a Olga y toda su última vida el día que lo dejó con bolsas. Y casi no tiene problemas para hacerlo. Y rara vez pensaba en cómo vivía sin él. Es enfermizo. Realmente no le gustaba la sensación interior. Es mejor no empezar con todo esto. Vale, tienes razón. Soy un palo y una persona egoísta, dijo mientras se calzaba las zapatillas. Quizás vaya allí. Sí, tal vez será mejor que te vayas, actuó con Olga. Se sentó en la cama y miró alrededor de la habitación. Cómo estudiar los pliegues de ella, aunque lo estuviera al mismo tiempo. Hace unos minutos más sonrió y ahora luce muy animada. Vas no podía sentirse culpable. En ese momento recibió el teléfono de Vic. Sabía que si ella no respondía, entonces se enfrentaría a sus preguntas. Y Olga aún logró escuchar su conversación. Hola chico, ya me voy. Mamá te dio una moneda, lo peor de tu vida es la cuchara. Pequeño, lo siento, olía tan rico y tuve que estar allí por tanto tiempo. Yo tengo la comida, dijo Alegría. Pero tengo que comer, respondió Vasili con calma. Estoy un poco ocupada, te llamo más tarde. Entonces iré rápido. ¿Puedes darme un taxi hasta el autobús de las 10 en punto?
Vale, pero no tengo ningún cambio en la tarjeta. ¿Quieres dármelo? ¿O puedes llevarlo tú mismo? Sí, está bien, te lo daré. Dijo y se desconectó. Y luego miró a Olga. Ella rió. Al principio era fuerte para que Vika no lo oyera, pero ahora tiene toda la voz. Mamá te dio un pastel. Es muy bueno. Pero me lo comí. Dijo llorando y siguió riendo. Realmente eres su mariposa de ducha. Basil no apreció su reacción. ¿Crees que se comió un pastel? Algo ya me parece que todo esto fue mala idea, lo dijo mal. Por supuesto que es malo, y lo ha sido desde el principio. Si se decía a sí mismo, Olia, riendo, pero ella era toda entonces, ¿por qué actuaste? Ella pensó por un momento, decidiendo si decirle la verdad. Pero luego ella decidió. Me reiré de tu opinión la última vez. Realmente quiero esto. Sabes, creo que muchas veces no recuerdo cómo lo hicimos juntos. Pasó mucho tiempo. He olvidado. Y quiero recordar. ¿Recordaste eso? Sí. ¿Y qué está pasando? Ahora me di cuenta de que realmente necesitaba esto. Es compartir sexo, por así decirlo. Finalmente debo recordar que ahora soy libre. Que ya no tienes poder sobre mí. Pensé en separarme de tus toques. Pero no que algo cambiará, al menos en eso. Pero no. Todo quedó como antes. Pero si tuviéramos dos personas separadas, no me engañen. No engaño a nadie, solo quería comprobarlo. Olia se sintió un poco tranquila cuando notó que acababan de despertarla antes de su llegada. Se quitó los zapatos deportivos que llevaba antes y sacó estos rosados legendarios. Ya han trabajado sin cesar y no es así. Quizás en ese momento ella no supo por qué lo hizo. Parece que ella lo hizo consistente. ¿Qué debo comprobar? ¿Me equivoqué o no? Y no te oigo. Daisy empezó a enfadarse. Ya sabes, las mujeres a menudo pintamos el amor solo en nuestro cerebro. En un momento, pensamos que incluso si no todo va muy bien ahora, en el futuro las cosas seguramente cambiarán. Y sigue igual que las piedras de granito, como era antes. Y no en el corazón, sino en todo. Lo que realmente le gustará, y será al revés, por detrás, al revés, sin romperlo, que la vida se repartirá. O no, todo está encajando. ¿Y usted sabe por qué? ¿Y por qué? Esto es lo que sucede cuando no eres el hombre que realmente necesitas. Oh. Entonces ya no soy lo que debería ser. Sí, exactamente. Necesito un hombre más sensual, que no oculte sus emociones, que no oculte sus pensamientos secretos, que sepa amar y moverse físicamente. Me alegro de que volviéramos a estar juntos y habláramos. Ahora finalmente me di cuenta de que no perdí mucho. Me siento más cómodo. Estoy muy feliz contigo. Olvidado, le dijo a Basil y se fue a ponerse a trabajar. No dijo nada más. Él se acaba de ir. Olia se sentó en la colchoneta y encendió la televisión. Aún había que limpiar las arrugas del apartamento, pero ella quería encargarse de la limpieza por algo más. Necesitábamos un poco de descanso y reconciliación de lo sucedido. No le mintió a Basil y definitivamente tiene mejor aspecto. Que no había intentado mantener el matrimonio, que no había sido una buena mujer. Y ahora entendió que para ella todo estaba bien, pero para él era un gran problema. Además, vivió algo muy importante para ella. Incluso si quisiera volver a ser como antes, no lo haría. No hay vuelta atrás. De una forma u otra, la desconfianza y la sospecha hoy quiere que se haga para que se termine de que se haga usted mismo, que se cree para que se cree para que se haga usted mismo. Quería encerrar todas las palabras de Olga en algo duro y él lo hizo. Cuando William llamó, él ya había logrado encerrarse. ¿Has llamado a un taxi? ¿Qué número de coche? Preguntó atronadoramente. ¿Cuál carro? Ah, me olvidé de todo. Sabes, Vika, no eres pequeña. No soy tu madre ni tu hermana. Bien, bien.
Se limitó a decir burlonamente y dejó la llave. Después de 30 minutos, Beisia comenzó a perder la cabeza por haberle respondido tan rápido. Quería disculparse, pero Vika no captó la indirecta. Llamó a un taxi y fue hacia ella. Decidió ver qué tenía ella de él durante tanto tiempo. En 15 minutos ya estaba en la puerta de la habitación. Un hombre simplemente salió y le trajo la puerta. Vasily fue al quinto piso y llamó a la puerta. Los sonidos de la música llegaban desde el apartamento. Vika abrió casi de inmediato. Madre, te he esperado tanto, dijo riendo. Pero inmediatamente, su risa bajó por algo. ¿Qué haces aquí? Basil, aunque sea un idiota, pero ante todo aprecia que ella no lo esperaba. ¿Qué pasa, Vikule? ¿No me esperaste? No preguntó, recorrió el apartamento. Fue realmente sólido y cómodo. Tal cual la foto en su IGN. La habitación estaba decorada con un pequeño cuadro. Champán, manzanas con nueces, diferentes frutas. Incluso parece de bolsillo. Ella se preparó. Beisia, tienes que irte. Ella preguntó en paz. ¿En este momento? ¿Y entonces? Dijo frío. Beisia, sal ahora. En ese momento, envió una llamada a la puerta. Beisia se acercó a la puerta y la abrió. En la puerta estaba su jefe con un ramo de flores y un ratón en la cara, que inmediatamente se extendió transformándose en un extraño. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Sergei. Pulgar, no lo esperes, dijo Vika. Ya se fue. Y llegó. ¿Tú también estás en Suma? VJ, ¿qué significa eso? J, es decir. J, salió del apartamento y ni siquiera miró. Finalmente se dio cuenta de que todo este tiempo Vika solo había estado jugando con él como lo hacía con los demás. Ella solo necesita sus monedas. Y para eso, ella no estaba en absoluto boca abajo con la mitad de sus largos pies. Está realmente herido. Y por ello abandonó a su esposa. ¿Y dónde estaba su cabeza? No, no estaba pensando en la cabeza, sino en otra cosa. Basilia no sabía que al cabo de unos minutos llegó a la puerta de Sergei. No le gustaba que su hermosa Vikulie fuera una idiota por pagarle por este apartamento y pensara que solo lo estaba engañando. Si ella no intentó explicar lo sucedido, él no confió en ella. Fue abandonado, ignorando los gritos y llantos. Basil llegó a casa y murió por error. Le dolía por la mañana, pero por la noche tenía un poco de sed. Y ahora es el momento de arreglarlo todo. Fue con su ex esposa y en el camino compró libros de flores y una botella de champán. En la puerta de su casa, él estaba dispuesto a hacer y decir lo que quisiera para que ella lo perdonara. Beisia llamó a la puerta. Olia no la abrió de inmediato. En el espíritu de las hierbas, que fueron traídas de su casa, se dijo a sí mismo que ella estaba preparando algo. Oye, ¿por qué viniste? Preguntó, abriendo la puerta. Hola, Oli. Perdóname, quiero volver. Saltó sin ninguna prueba. Por supuesto, él quería que esto se hiciera de inmediato, que se hiciera de inmediato, que se hiciera de inmediato, dijo Olga. Olia, entiendo que estés enojada. Prometo arreglarlo todo, lo venderé. Gracias, pero no quiero. ¿Para qué decidiste realmente que quería esto? Estábamos juntos de nuevo. Fue tan genial. Recordar. ¿No quieres devolverlo todo? No, no un poco. Beisia, toma esto como un hecho. Te entendí. Sí, quería eso. Recibí lo que quería. Pude poner todos los puntos en la D y poner un punto grande y fatal en nuestras relaciones. ¿Está todo terminado? Oli, esto aún no ha terminado. Yo te pido. Solo dame otra oportunidad. Casi preguntó. ¿Por qué? Para que en un año, 2 o 10 te acuerdes y te vayas a otro. Gracias, no me interesa. ¿Sabes por qué te atrajo tanto este chiste de tu Vicky? Ni siquiera quiero escuchar nada más. Está bien, te lo diré. Te gustó mucho,
porque su broma te ayudó a llenar el camino hacia adentro. Antes ella me ayudaba a llenarlo y después no fue suficiente. Daisy, estás vacío por dentro. Siempre vas a estar buscando qué o quién para llenar esa boca que llevas dentro. Pensé que no me amabas lo suficiente. Pero ahora entiendo que no se puede amar. Vika, es tu mañana. Sois como los calcetines de dos parejas. Ella necesita el dinero y tú debes llenar el carril. Así que utilízate para recuperar la salud. Fue divertido escucharlo. Olia tenía algo cierto, pero Beisia no quería reconocerlo. Forma. ¿Qué tomó? ¿Por qué no puede oírlo? Olia, no tienes ningún derecho, te amo. No, no te gusta. Solo te amas a ti mismo, Sal. No me iré, me quedaré bajo tus puertas hasta que me perdones. Lo recuerdo, el orgullo no te lo permitirá. Ella respondió con un mouse y abrió la puerta frente a él. Deletrear. Eres la misma calidez. ¡Qué Vika! No dejé a nadie atrás. Pero gracias por abrirme los ojos. Añadió una ironía. Y no, no soy como ella. Tiene una línea en la parte delantera. Quiero un hombre rico. Fue solo por su sonrisa que no lo notaste. Y yo soy solo un hombre que también tiene su propia vida. Quería, lo conseguí. Así que vive con ello. Te vas a tirar otra vez, dijo con molestia. Tengo un montón de preguntas. Beisia no tiene nada más que hacer que irse. El corazón estaba tan duro, como si sus mejores sentimientos estuvieran establecidos en el gris. Tuvimos que irnos, no había otra opción. Olga cerró las puertas y regresó. En ese momento sale de la habitación la hija de Katia, que ya ha logrado volver a casa. Mamá, no sé nada. ¿Tienes algo con Beisia? Acabamos de compartir. Estoy feliz, dijo la niña. Ya he empezado a preocuparte. Ni siquiera eres como tú ahora. Más bueno que eso. Ahora soy libre y es genial. Solo estás en el médico, en cualquier caso, ven, tiré a la niña. Puede ser. Sí, es verdad. La madre se enojó con ella y se alejó rodando. Katia fue hacia ella y se la llevó. Duraron un poco más. Y después la niña le dijo: no te preocupes mamá, todo está bien para ti, todavía eres tan joven y bonita que yo y el auto con hombres no marinos nos las arreglaremos en tu calle o no. No quiero, no tanto, contesta Olga con un ratón, ya basta con estar sola, y ahora no voy a esperar un poquito más, todavía no es tiempo, no esperes mucho, ¿vale? Vale chica, admito que le dijo a Olia y le dio un golpe en la espalda. Y ya sabes, aunque no pueda encontrar a nadie, es mejor que vivir con preocupaciones eternas en la habitación. Es mejor. Tengo todo para ser feliz. Tú, Masa, nuestro apartamento, el trabajo que amo. Si encuentras un hombre, es bueno. Y si no, eso también es normal. Todo va bien. Olga volvió a la cocina para terminar el salivier. Marisolka se sienta en las ventanas y mira a lo lejos. La idea de que en casa volviera a haber un bebé, se convirtió en algo más tranquilo. Olga tranquilizó los gubias de su propia cocina y se tranquilizó a sí misma con la alegría de haber logrado dedicarlas hasta la cintura. No, ella no le aseguró mal que todo esto haya sucedido. A veces, hay que bajar al fondo de la habitación sin habitación para saber cómo salir de ella. Para reencontrarnos y apreciarnos nuevamente. Gracias por estar conmigo. A más.